Buenas, ¿qué tal? En este segundo video de la autoconciencia vamos a tratar lo que se ha llamado la dialéctica del amo y del esclavo, o mejor dicho, la dialéctica del señor y el siervo. Si vieron mi video anterior, ya están familiarizados con el concepto de vida. El concepto de vida es un concepto muy complejo y muy importantísimo para entender en qué consiste la dialéctica del amo y del esclavo. Dijimos que en la vida los elementos que se incluyen dentro de la vida son infinitos. Esto significa que no son finitos. Es decir, que no existe un límite determinado entre una cosa y la otra. Es decir, esto significa que uno es uno mismo, pero al mismo tiempo es el otro. Por eso se habla de que es infinito. Lo que sucede en la dialéctica del amo y el esclavo es que las autoconciencias, esta es una jerga hegeliana, existen en y para sí solo si son reconocidas. Son reconocidas, o sea, existen, digamos, en términos aristotélicos, no como actos, sino como potencia en sí y para sí. Digamos, este en sí para sí es una mezcla del acto y la potencia. Es acto y potencia. En sí es acto, mejor dicho, en sí es potencia, para sí es acto. Y en esta frase larga, Hegel reúne tanto lo que se es como su devenir, lo que se fue. En fin, no importa eso. Eso es como motivo para otro video. Lo importante es que la autoconciencia tiene que ser reconocida por otra autoconciencia. De tal forma que la autoconciencia existe como una duplicidad. La autoconciencia existe necesariamente reconocida por otra autoconciencia. Dijimos en el video anterior que las cosas no pueden reconocerlo, porque las cosas, cuando la autoconciencia las desea, las devora y las destruye. Lo que necesita la autoconciencia es una cosa, digamos, un objeto, mejor dicho, que al desearlo le devuelva el deseo, pero al mismo tiempo no deje de existir, no cese en su existencia. Un hecho muy importante del deseo, lo dije en el video anterior, pero lo vuelvo a decir, es que el deseo existe en una doble dimensión. El deseo existe como deseo del objeto deseado, pero el deseo también existe como conciencia del propio deseo. A tal punto que en la lógica hegeliana, el deseo mismo es más importante que la cosa misma. Eso explica por qué cuando uno destruye la cosa el deseo persiste y se transforma en otro, muta o muda a otro objeto. Lo decíamos en el video anterior con el ejemplo del mate. Yo tomo un mate, tengo deseo de ese mate, lo suprimo, pero mi deseo persiste y mi deseo desea otro mate. Y así en todos los términos de la vida. El punto es que la autoconciencia es reconocida por otra autoconciencia. Esta duplicidad de la autoconciencia implica varias cosas. Implica que la autoconciencia se desconoce a sí misma, porque cuando la autoconciencia existe unilateralmente, existe autónomamente, existe para sí. La conciencia es para sí. Cuando aparece otro para sí, la autoconciencia se desdobla. Se desdobla de tal forma que se reconoce a sí en la otra. Es decir, ella ya no es sí misma y ella es la otra, pero sin embargo se siguen reconociendo en términos de igualdad. Aún no se ha sometido una autoconciencia a la otra. Es decir, se encuentra enajenada, se desconoce, pero a la vez se ve a la otra como sí misma. Este es el primer reconocimiento que se da entre las autoconciencias. Entonces, la enajenación de la autoconciencia es total. Su ser para sí es para el otro. Y entiende que lo otro es para sí solo si se suprime y es superado. Es decir, el para sí en el para sí del otro. ¿Qué quiere decir esto? Digámoslo en términos más vulgares. Yo tengo una representación de mí mismo, no es lo que dice Hegel, pero yo tengo una representación de mí mismo. No basta con la representación que tengo de mí mismo, basta con la representación que tiene de mí la conciencia del otro. Es decir, no basta con ser un para sí, debo ser un para sí en el para sí del otro.
Ese es el punto. Pero en este sentido, en esta duplicidad, se va a desdoblar la cosa. Porque va a aparecer un reconocido y un reconociente. Pero aún no. El para sí que se reconoce es lo que se llama esencial. Y el otro, el que reconoce y no es reconocido, es inesencial. Es negativo. Ambos están en la vida. Dijimos en el video anterior lo que era el concepto de vida. Eso significa que cada individuo es una cosa viviente y está en la vida unido al otro. Como cosa viviente, en la autoconciencia quiere ser no cosa viviente, sino autoconciencia. Esto significa que quiere ser autónoma. La autoconciencia quiere ser autónoma. Si en la vida hay un flujo y un intercambio con los demás y una relación bidireccional, en la autoconciencia el individuo quiere ser autónomo, quiere ser dueño absoluto de quién es ella misma. Para poder ser autoconciencia y no cosa viviente, debe desdeñar la vida, debe superar la vida, debe estar más allá de la vida. ¿De qué forma va a estar más allá de la vida? Mediante la lucha. La lucha contra otra autoconciencia va a ser, por un lado, una lucha para demostrarse a sí mismo que está por encima de la vida. Eso sería un punto. Y el otro, obviamente, va a ser para dominar al otro. Es decir, yo demuestro que estoy encima de la vida no temiendo la vida. Y al no temer la vida, la arriesgo para conquistar al otro. Este otro se aparece como una autoconciencia angustiante. Porque este otro aparece como un polo, como una polaridad que me descentra en mi autonomía. Que exista un otro me descentra en mi autonomía. Yo necesito suprimir esa autonomía, pero no suprimirla en el sentido de matarla, sino necesito que esa autonomía se niegue a sí mismo y me reconozca. Eso es lo que se llama reconocimiento. Es decir, yo arriesgo mi vida, estoy por encima de la vida y quien arriesga la vida merece el título de ser reconocido. Quien no arriesga la vida tiene miedo de morir, es decir, está por debajo de la vida. Quien tiene miedo a morir es el que se va a constituir como el reconociente, es el que se va a constituir como el esclavo. Quien no teme la vida, la arriesga, se constituye como el amo. Es decir, la lucha, si lo vamos a poner en términos así plásticos o gráficos, no es una lucha física, sino que es una lucha mental, es una lucha de las conciencias. Es como, se me ocurre ese ejemplo que se ven en las películas, por ejemplo, de dos automóviles que vienen a muchísima velocidad enfrentados unos al otro, y a último momento uno de los dos teme estrellarse y dobla. Bueno, el que sigue de largo es el amo. El que sigue de largo es el que no teme morir. El que dobla y rehúye al desafío es el esclavo. Este es como un ejemplo hollywoodense, pero creo que sirve muy bien. Entonces, aquí sucede que si uno mata al otro, la muerte no resuelve nada. La muerte es la negación natural que deja al superviviente sin su reconocimiento. Para que haya reconocimiento, el otro tiene que negarse a sí mismo y tiene que afirmar mi superioridad. Pero, bueno, eso sería un punto. Primera etapa. Segunda etapa, hay un reconocido y un reconociente. Hay un amo y un esclavo. El esclavo, lo que sucede ahora es que deviene cosa. Es una autoconciencia que ya no es autónoma. Es una autoconciencia cuyo para sí no está en sí, sino que está en otro. Su para sí está en otro. ¿Quién es ese otro? Ese otro es el amo. Entonces, el esclavo es un para otro. El amo, por su parte, ahora está mediado por dos cosas. El amo está mediado en su reconocimiento por el esclavo, que lo reconoce como superior, pero el amo está mediado entre las cosas porque ya no trabaja con las cosas. Quien trabaja con las cosas va a ser el esclavo. El esclavo va a transformar la materia, va a realizar productos de su trabajo, la Bildung, la formación cultural, y se lo va a ofrecer al amo. El amo va a tener una relación mediata con el objeto, y lo que antes no podía hacer porque lo suprimía y quedaba en la insatisfacción, lo hace
mediante el esclavo intercalado entre la cosa y él. Entonces, el amo ahora goza. El amo ahora goza el objeto que está trabajado por el esclavo. Y es reconocido por este. Es decir, el amo ahora tiene el poder. Tiene el poder de decirle, en términos coloquiales o vulgares o así anecdóticos, el amo ahora es el señor. El amo es el que ordena al esclavo y le dice, trabaja, hace esto, hace lo otro. Es dueño de lo que él es. En términos existenciales, es dueño de su ser. Su ser depende de él. El ser del esclavo es para otro, mientras que el ser del amo es para sí. Entonces, el esclavo se relaciona con la cosa, pero no suprimiéndola, sino que la trabaja. Ahora, la relación que va a tener el esclavo con la cosa es una relación de trabajo inhibido. Mientras que antes suprimía la cosa y se la devoraba cuando era puro deseo, ahora ya no se la devora. Y dijimos antes en este video que el deseo tiene una doble dimensión. Deseo de la cosa y deseo de sí mismo. Sí, ahora el esclavo no tiene deseo de la cosa, pero lo que queda en él, que es mucho más importante, es el deseo en sí mismo. El deseo en sí mismo permanece como una positividad, ya no deja de existir. El deseo en sí mismo es activo y perpetuo. Y lo que sucede en este giro dialéctico es realmente asombroso. Porque el amo goza con la cosa y la disfruta. Y es reconocida por el esclavo. El amo es reconocido por el esclavo. Pero lo que sucede es que dijimos que en esta relación, que habíamos hablado de la duplicidad al principio del video, de las autoconciencias que se reconocen, el para sí del amo debe estar en el para sí del esclavo. Pero el esclavo ya no es un para sí. El esclavo es una cosa. El esclavo pertenece a la coseidad. Si el esclavo ya no es una coseidad, no puede cumplir este para sí en otro para sí. Entonces ocurre que el amo queda insatisfecho porque ya no puede reconocerse, digámoslo en términos más coloquiales. El esclavo se constituyó en una cosa, en una mera cosa, en una cosa despreciable que ha temido morir. Como ha temido morir, ya no puede reconocerlo, en tanto el ser para sí del amo. Entonces el amo queda insatisfecho. Sin embargo, esto no significa que el amo queda insatisfecho existencialmente. Sin embargo, en términos históricos, en términos empíricos, es el que domina, es el dueño de la tierra, es el que tiene la riqueza, es el que consume los bienes. Sin embargo, existencialmente está insatisfecho. Lo que sucede es que el esclavo, al trabajar la materia, al ser puro deseo, al no tener que suprimir su deseo mediante la formación, el trabajo con la cosa, deviene un para sí. Es decir, recupera su autonomía mediante el trabajo. Y mediante el trabajo olvida su temor a la muerte. Pero esto es importante, que es fundamental para entender la dialéctica hegeliana. Esto tiene que ocurrir necesariamente de esta forma. No es que uno podría libremente decidir trabajar y de esa forma constituirse en un para sí. No, el esclavo necesita el temor, necesita la servidumbre, necesita el servicio, necesita el temor y necesita el servicio. Necesita un amo que lo domine. Y esto hay que ver cómo se lo toma usted, como aquel que disfruta de la filosofía. Pero en términos más cotidianos, esto significa que el trabajo no puede existir como hobby. El trabajo no puede existir libremente como un amateurismo. El trabajo, para ser existencialmente enriquecedor, tiene que ser un trabajo que esté dominado por el poder de un otro que te diga qué hacer. Eso es lo que se llama disciplina. La disciplina ocurre cuando existe un poder que no te permite hacer lo que vos querés. Y cuando no te permite hacer lo que vos querés, desarrollás tu propia autonomía y tu propia relación como para sí con el objeto. Y eso es la cultura. La cultura, el trabajo, tiene que estar dominado por el temor y el servicio. Pero lo interesante es que ocurren giros. Al principio las autoconciencias eran autónomas. Se
se reconocían mutuamente. Luego se dan cuenta de que para ser realmente reconocidas tienen que superar la vida. Para superar la vida tienen que enfrentarse a muerte. En el momento de enfrentarse a la muerte, si una de las dos muere, queda insatisfecha. Pero cuando una de las dos teme morir, se erige como el reconociente, se transforma en el esclavo y reconoce al amo. Ahora el amo goza con las cosas que trabaja el esclavo y es reconocido por este esclavo. Pero, otro giro dialéctico, el esclavo deviene una cosa, ya no puede reconocerlo, el amo queda insatisfecho. Por su parte, el esclavo se eleva porque mediante el trabajo con la materialidad de las cosas se constituye en deseo puro. Su deseo es lo que le permite ser nuevamente un para sí y restituir su dignidad. Entonces, este es el segundo video sobre la autoconciencia. El próximo que sigue vamos a hablar sobre el estoicismo, el escepticismo y la conciencia desventurada. Quizás haga 2 videos, no lo sé. Nuevamente, como vengo haciendo últimamente, les agradezco si ponen un like, si se suscriban y para que siga haciendo este contenido que, bueno, a algunas personas, o que espero que cada vez más, le interese y puedan seguirme. Hasta luego.